Este tipo se despierta dentro de una jaula de metal. No tiene ropa y no sabe dónde está. Cuando mira a su alrededor, ve muchas jaulas similares con desafortunados individuos que pronto se convertirán en esclavos. Pero a Jin en realidad no le preocupa en absoluto toda esta situación, porque cuando una chica bandida viene a darles de comer, él simplemente se levanta y destroza la jaula como si nada. Cuando la chica ve con qué facilidad rompe el metal, se asusta y se queda en shock, temiendo que la mate. Pero en lugar de golpearla, nuestro chico la cura y descubre que ella solo ayuda a los bandidos porque estos capturaron a su hermano pequeño y la obligaron a trabajar para ellos. Así que Jin decide acabar con todos esos canallas aquí y ahora. Él destroza la puerta y la lanza volando junto con el primer bandido, que la atraviesa por completo. Y no le preocupa en absoluto el hecho de estar desnudo. Jin los elimina uno por uno, dejando tras de sí solo montones de bandidos maltrechos. Los bandidos, atónitos, no tienen ninguna posibilidad, él es demasiado rápido y fuerte para ellos. Finalmente, llega hasta su jefe, y este canalla, a pesar de ser considerado muy fuerte en este mundo, ni siquiera intenta defenderse. Al ver cómo nuestro chico se las arregla con los últimos bandidos, simplemente le ruega que espere y le pregunta qué quiere. El dinero y los esclavos no son un problema, pero nuestro protagonista acaba con los bandidos restantes y se acerca aún más. Este jefe bandido simplemente no puede entender qué está pasando y por qué no puede usar sus poderes espirituales, y por qué este tipo desnudo es tan increíblemente fuerte. Jin simplemente lo mira como si fuera un insecto patético, y este canalla se da cuenta de que está realmente jodido. Entonces empieza a correr para mostrar su último recurso, una jaula con un monstruo. Y el jefe de los bandidos está seguro de que nuestro chico ya está acabado, pero cuando el monstruo se abalanza hacia adelante, Jin bloquea fácilmente su ataque. Ahora este canalla está realmente sorprendido. Nunca ha visto a un ser humano bloquear con las manos desnudas un golpe directo de un monstruo. Resulta que Jin tiene una constitución sobrehumana, y eso no es todo. A continuación, desata su poder divino y aniquila al monstruo con un rayo de energía. Y cuando termina, vuelve con ese canalla para darle una buena paliza por lo que les hizo a todas esas pobres almas. Pero, ¿por qué Jin es tan fuerte y cómo obtuvo este poder? Bueno, todo comenzó hace 100 millones de años. Una catástrofe de proporciones colosales se abatió sobre el planeta Tierra, aniquilando a toda la población humana en todo el mundo. La semilla de esta calamidad echó raíces cuando un virus misterioso comenzó a mutar animales, transformándolos en monstruos aterradores de otro mundo que más tarde fueron bautizados como corruptores. En tan solo unos pocos años, el brote se propagó con tanta rapidez que la humanidad perdió el 99% de su población a causa de la devastación. Los últimos vestigios de la humanidad hicieron todo lo posible por mantener las líneas del frente y contraatacar. Lamentablemente, pronto se hizo evidente que la guerra convencional era completamente inútil contra estas bestias. Impulsados por la desesperación, los humanos comenzaron a experimentar con los de su propia especie. De todos los ensayos, Jin Zidou fue el único sujeto de prueba que logró mostrar resultados reales. Junto a él, los científicos diseñaron un contravirus compuesto por nanomáquinas destinadas a restaurar el medio ambiente corrompido del planeta. Armado con sus nuevas e inigualables habilidades, Jin se convirtió en el salvador sobrehumano de este mundo, siempre intentando proteger a los últimos reductos de la humanidad. Sin embargo, al final todo fue en vano. Simplemente llegaron demasiado tarde y, finalmente, incluso los últimos supervivientes humanos perecieron. Sin nadie a quien proteger, la existencia de Jin parecía despojada de su propósito, habiendo fracasado en la tarea para la que fue creado. O al menos, eso era lo que creía su amiga científica, Kagura. Jin tenía una perspectiva fundamentalmente diferente. Para él, aún había una razón para seguir adelante. Aunque no pudiera salvar a la población actual, seguía confiando en que sus poderes podrían beneficiar a las generaciones futuras. Con las nanomáquinas ya trabajando arduamente para purgar la influencia del corruptor del medio ambiente, se mostraba optimista de que la Tierra finalmente sería restaurada y estaba dispuesto a esperar ese día. En consecuencia, Kagura lo colocó dentro de una cápsula de hibernación diseñada para mantenerlo con vida durante los siglos venideros. Mientras Jin dormía plácidamente en estado de hibernación, los monstruos seguían asolando el planeta. Sin embargo, a medida que las décadas se convertían en siglos, y los siglos se fundían con los milenios, el cambio en el entorno global finalmente comenzó a acumularse de forma exponencial.
Esas criaturas extraordinariamente mutadas comenzaron a deteriorarse gradualmente, dejando paso a nuevas especies que pudieron prosperar. Este ciclo de evolución continuó durante 100 millones de años, llevándonos finalmente a una escena en la que un trío de seres humanoides recién evolucionados intenta desesperadamente escapar de un monstruo aterrador. Los supervivientes, presas del pánico, se topan con unas ruinas antiguas y rápidamente se refugian en su interior. La implacable bestia demoníaca irrumpe directamente en las instalaciones tras ellos. Acorralados y sin escapatoria, el trío está prácticamente listo para convertirse en un festín para la criatura. En un último y desesperado ruego, la niña del grupo pide ayuda a gritos, rogando al Dios guardián del pueblo que los rescate. Milagrosamente, sus palabras son escuchadas, lo que provoca el despertar de nuestro hijo, que había estado durmiendo en la cápsula justo detrás de ellos durante 100 millones de años. El antiguo ser humano desata un rayo de energía que da de lleno en el blanco, alcanzando al monstruo en el acto. El trío, desconcertado, no tiene ni idea de lo que acaba de pasar, y la situación se complica aún más cuando un hombre completamente desnudo aparece de la nada. Lo primero que hace este tipo desnudo es buscar su ropa, que está cuidadosamente guardada en una caja fuerte e indestructible que su amiga Kagura había diseñado. Tras poner en marcha los antiguos sistemas del laboratorio, descubre que, básicamente, ha viajado 100 millones de años al futuro a toda velocidad. Aunque el paso de los eones ha corrompido la mayor parte de los datos, es un auténtico milagro que las máquinas sigan funcionando. Al parecer, el virus nanomáquina que creó Kagura hizo exactamente lo que debía hacer, aniquilar a los corruptores que ayudaban a preservar las instalaciones. También encuentra un cubo de comunicación que dejó su viejo amigo, aunque su contenido sigue siendo un misterio por ahora. Luego se vuelve hacia los lugareños humanoides, olvidando por completo que su virilidad está colgando al viento, y se da cuenta de que hay niños mirándolo desnudo. Se viste rápidamente, recuperando el mismo aspecto fresco que lucía hace millones de años. Poco después, sale de las instalaciones con el trío, solo para quedar instantáneamente cegado por el intenso sol que brilla sobre el horizonte. Sinceramente, no esperaba una escena tan vibrante. La vista que se extiende ante él es sencillamente magnífica, un marcado contraste con el páramo apocalíptico que conoció en el pasado. Los niños inmediatamente comienzan a regresar a su asentamiento, insistiendo en que su Dios guardián los siga. Nuestro hijo, en cambio, está demasiado preocupado tratando de averiguar con qué tipo de especie está tratando. Después de todo, técnicamente la humanidad ya debería ser combustible fósil. Estos humanoides con rasgos animales distintivos deben ser el resultado de millones de años de evolución combinados con la continua interferencia de las nanomáquinas. Por no mencionar que estos tipos hablan exactamente el mismo idioma que usaban los humanos hace eones, lo que implica fuertemente que se separaron de la misma ruta. Se presenta como Jin Sidou y pide que solo utilicen su nombre de pila. A cambio, la chica con orejas de cabra se presenta como Hakama Phil. El tipo con aspecto de koala es Danpo, y la chica gato que está a su lado es Sandy. Akama decide dejar el resto de las formalidades para más tarde y empieza a arrastrar a Jin consigo, explicándole que su pueblo está a la vuelta de la esquina. Está increíblemente desesperada por traer de vuelta a casa a su dios guardián recién descubierto para que pueda repeler a los invasores actuales. Trágicamente, cuando llegan, el pueblo ya ha sido saqueado y devastado, con varios asentamientos completamente envueltos en llamas. Sandy pierde completamente el control ante la catástrofe y, presa del pánico, corre hacia adelante para encontrar a su madre. Mientras evalúan los daños, Jin se detiene un momento a reflexionar sobre su terrible situación. Enseguida se da cuenta de lo endebles que son las fortificaciones de la ciudad. Tanto los muros perimetrales como las casas están construidos con madera sencilla. Este detalle por sí solo deja meridianamente claro que esta nueva civilización está tecnológicamente muy por detrás de la era humana que él recuerda. Adentrándose más en el pueblo, Jin divisa a una mujer que lucha activamente contra un monstruo extraño. Con solo una mirada, es obvio que apenas puede mantenerse a flote. No tarda en darse cuenta de que la criatura a la que se enfrenta es idéntica a los corruptores de hace millones de años. Además, los corruptores supervivientes no son lo único inusual aquí. Al parecer, la pequeña Akama conoce algún tipo de técnica mágica que la hace brillar físicamente. En definitiva, su intervención resulta innecesaria. Jin se lanza hacia adelante y, sin esfuerzo alguno, deja al monstruo completamente aturdido con una sola patada devastadora. Con rapidez, alza en brazos a la anciana herida y sale corriendo de la zona de peligro, dejando a Little Hakama una clara oportunidad para asestar el golpe final. Canalizando su magia, desata una pequeña bola de fuego que tiene una fuerza tremenda,
dejando al monstruo fuera de combate definitivamente. Al observar a la criatura muerta, Jin confirma su teoría. Las nanomáquinas atmosféricas, en efecto, han despojado a estos monstruos de sus legendarias capacidades curativas. Lo que no entiende, sin embargo, es cómo una chica de la zona fue capaz de manejar esas mismas nanomáquinas. Su suposición, basada en sus conocimientos, es que estas personas extraen nanopartículas directamente de la atmósfera y las canalizan para crear hechizos ofensivos, de forma muy similar a como lo hace él. El problema evidente es que, históricamente, solo los seres humanos puros eran capaces de manipular esa tecnología. Le expresa directamente su curiosidad a la mujer a la que acaba de salvar, preguntándose si todos en esta época poseen tal magia. Ella no está del todo segura de a qué se refiere, pero aclara que solo un selecto grupo de personas puede realmente poseer esta habilidad. En su cultura, se cree que solo aquellos bendecidos con poderes divinos tienen el privilegio de usar esta magia. En su pueblo en particular, no hay más de 4 personas que ostenten esta distinción. Jin no tiene que pensar demasiado para atar cabos. Los poderes divinos son simplemente su forma primitiva y rebuscada de explicar la manipulación de nanomáquinas. Akama corre hacia la anciana, que resulta ser su abuela, y le pregunta con ansiedad por el resto de los aldeanos, solo para enterarse de que ya han evacuado. Esta declaración provoca una oleada de alivio en el trío, aunque la abuela está profundamente preocupada por el motivo por el que los niños regresaron al peligroso pueblo en lugar de evacuar con los demás. Después de todo, la bestia contra la que acababan de luchar no era más que una larva comparada con el enorme monstruo adulto que actualmente aterroriza la zona. De repente, una voz de la razón rompe la tensión, asegurándole a la anciana que no hay absolutamente nada de qué preocuparse. ¿Ese invasor gigante que mencionó? Este recién llegado afirma con seguridad que puede acabar con él solo. La abuela se sorprende al ver esas caras conocidas de vuelta en la zona de guerra e inmediatamente le pregunta al hombre sobre los demás aldeanos. El guerrero de pelo azul confirma que el resto de los civiles han llegado sanos y salvos al refugio. Resulta que el hombre mayor que acompaña a este chico de pelo azul es en realidad el padre de Akama. Los dos protagonizan un emotivo reencuentro. Naturalmente, exige saber a dónde se ha ido. La niña admite con toda sinceridad que fue directamente a la puerta sellada, para sorpresa absoluta de la abuela. La anciana está furiosa porque Akama se adentró en ese territorio perdido de Dios. Según la leyenda local, el dominio que se encuentra más allá de esa puerta pertenece exclusivamente al dios guardián del pueblo. Como la pequeña Akama se sentía totalmente amenazada por la invasión de los monstruos, explica que simplemente fue a buscar la ayuda de la deidad. Y, como ella misma señala con orgullo, el dios literal de sus leyendas está justo a su lado. Como es comprensible, la abuela se muestra muy escéptica y se niega rotundamente a reconocer a este joven desconocido como su protector divino. Peor aún, basándose en su apariencia, dan por sentado que nuestro chico pertenece a una especie inferior, lo que hace que la idea de otorgarle un título tan sagrado sea francamente ridícula. La pequeña Sandy interviene e intenta convencer a su hermano de pelo azul de que Jin es auténtico. En respuesta, su hermano, sumamente prejuicioso, se apresura a desestimar sus afirmaciones, señalando específicamente las orejas humanas normales de Jin. En su sociedad, cualquiera que no herede rasgos animales distintivos es clasificado como un ser inferior. Por lo que este tipo puede ver, su hermana pequeña simplemente está actuando bajo un enorme malentendido ingenuo. Aún así, la niña se mantiene firme, revelando con orgullo que este hombre derrotó fácilmente al invasor que los perseguía. Sin inmutarse, su hermano aparta los pies, afirmando con arrogancia que él podría acabar con un invasor con la misma facilidad. Dirigiendo su atención a nuestro héroe, que ya parece completamente exhausto por toda esta basura injustificada, el guerrero de pelo azul amenaza al intruso, diciéndole que abandone la aldea inmediatamente porque no tienen espacio para alojar a un ser de sangre inferior. El charlatán simplemente pasa de largo junto a Jin, sin dejar de hablar. Es tan arrogante que asume voluntariamente la tarea suicida de matar él solo al invasor gigante. Por cierto, a este arrogante cabeza azul se le conoce como SARS. La abuela se muestra visiblemente angustiada por la decisión imprudente e improvisada que acaba de tomar la SARS. Luego, vuelve a centrar su atención en Jin. Aunque sigue sin importarle en absoluto quién es él en realidad, admite que sería increíblemente grosero no expresarle su sincera gratitud por haberle salvado la vida. Tras dar las gracias, pide un último favor, que la ayude a acompañar a los niños de vuelta a la seguridad del refugio, mientras ella va a asegurarse de que SARS no eche a perder la vida por pura arrogancia. Como era de esperar, nuestro hijo se niega rotundamente a obedecer. Cuestionaron directamente su orgullo, y él, desde luego,
no se va a quedar de brazos cruzados dejando que lo pisoteen. Decide que se va a asegurar de que se den cuenta de que no es un simple espectador inútil, y que definitivamente no pertenece a una especie inferior. La escena da paso, como es lógico, al lago cercano, que actualmente alberga al grotesco y gigantesco monstruo. Finalmente, el zar ha llegado al lugar, y el tipo ni siquiera se inmuta antes de adoptar una postura de combate. Con su lanza y su cuerpo cargados de un trueno crepitante, similar al de Zeus, emprende una carrera a la velocidad del rayo hacia la bestia. En un intento por contraatacar, la vil criatura utiliza literalmente a sus propias crías como proyectiles. Por suerte, estas larvas viscosas y sin cuidado son presa fácil para la lanza electrificada del zar. Una vez despejado el camino, Zar aprovecha la oportunidad, saltando alto en el aire para propinarle un devastador tajo directamente en la cara al desgraciado. El monstruo grita con fuerza, presa de una agonía terrible. Por supuesto, todos sabemos que no puede ser tan fácil, y tendríamos razón. Para la total consternación del zar, la profunda y abierta herida del monstruo comienza a regenerarse de inmediato. La repentina descarga eléctrica paraliza al guerrero de cabello azul, dejándolo completamente expuesto a un contraataque letal que no tiene tiempo de esquivar. Pero, tal como se esperaba, JYN interviene en el último segundo, bloqueando sin esfuerzo el potente ataque como si nada. El zar, aquel tonto arrogante e inquebrantable, recibe de repente un duro golpe de realidad y el espectáculo no ha hecho más que empezar. El monstruo salta hacia atrás para lanzar otro ataque con el doble de fuerza que el anterior. Mi personaje, sin embargo, ni siquiera le da a la criatura la oportunidad de atacar. Con un simple chasquido de dedos, JYN abre un agujero limpio en la carne del monstruo. El engreído mocoso solo puede observar el espectáculo en un silencio atónito. Poco después, el resto del grupo se precipita hacia la orilla del agua. Ni siquiera habían terminado de recuperar el aliento tras la carrera frenética cuando sus mandíbulas volvieron a caer al suelo. Al ver a nuestro chico bloquear al colosal monstruo con una sola mano mientras el monstruo seguía intentando aplicar una fuerza inmensa, JYN empieza a aburrirse de verdad de la conversación. Decidido a terminar con todo cuanto antes, agarra a Zar por la cintura y salta para apartarse. Para cuando la cámara se aleja, vemos como el enorme monstruo es atravesado por completo por la energía de JYN. El zar argumenta frenéticamente que los ataques grandes y llamativos son inútiles y el monstruo puede regenerarse infinitamente. Afortunadamente, JYN ya ha tenido en cuenta esa variable. Es precisamente aquí donde las nanomáquinas resultan útiles, neutralizando activamente la regeneración celular del monstruo. El daño que el zar infligió anteriormente fue bastante considerable, pero el corte era demasiado superficial como para sobrecargar el factor de curación de la criatura. A estas alturas, el zar está prácticamente al borde de un colapso mental solo de procesar la mera posibilidad de que este tipo inferior pueda ser en realidad su dios guardián. Con humor, JYN niega rápidamente tener raíces divinas que le permitan ostentar un título tan grandioso. Lo que sí sabe con certeza es que la única razón de su existencia era proteger a la gente del futuro y masacrar a los monstruos que tenía delante. Enfurecida, la bestia gruñe y agita salvajemente su enorme cola, intentando desesperadamente aplastar al ágil héroe que se escabulle entre sus defensas como el agua. Tras formular rápidamente una estrategia ganadora, JYN procede a inmovilizar por completo a la criatura atrapándola en densos cristales de hielo amarillos. Mientras carga un golpe crítico que garantiza pulverizar a la bestia, finalmente hace una presentación adecuada. Se declara un monstruo nacido directamente de la trágica necedad de la propia humanidad. Es una reliquia que ha sobrevivido a 100 millones de años de sueño, el arma designada para limpiar la tierra de esta horrible amenaza. El zar no está precisamente en condiciones de comprender qué demonios está diciendo este tipo, pero lo único que le importa ahora mismo es si JYN realmente puede estar a la altura de sus grandes promesas. Pues claro que JYN puede. Después de todo, él es la culminación literal de innumerables experimentos brutales y trágicos, un arma preparada más allá de la imaginación, nacida de la historia ensangrentada de la humanidad. Él es el primer, último y único ser humano verdadero que queda en este mundo. Una vez completada su presentación, JYN desata un ataque de energía tan intensamente cegadora que incinera instantáneamente al monstruo. El rayo es tan increíblemente poderoso que atraviesa la atmósfera terrestre y perfora el vacío del espacio,
garantizando que ese bastardo no tenga ninguna posibilidad de volver a crecer. Con el monstruo definitivamente muerto y pulverizado, Sars pierde por completo las ganas de hablar, después de que su arrogancia desmedida le fuera restregada en la cara sin piedad. Mientras tanto, sin que el grupo lo vea, parece que hay alguien vigilando muy de cerca a nuestro chico desde los arbustos. Esta misteriosa mujer fue enviada originalmente simplemente para vigilar al nuevo tipo de invasor que se había reportado en el lago. Desde luego, no se imaginaba que tendría la suerte de presenciar en acción un tipo de monstruo completamente diferente. En su opinión, ni siquiera la élite de los caballeros sagrados en la capital real se atrevería a enfrentarse en solitario a una amenaza tan colosal. Sin embargo, este joven desconocido hizo que pareciera pan comido. La espía está tan emocionada que literalmente no puede contener su entusiasmo por contarle a su gremio todo lo que acaba de presenciar. Más tarde ese mismo día, JYN finalmente escucha el mensaje holográfico de 1.000.000 de años de antigüedad que su amiga Kagura le dejó. Su compañero digital da el pistoletazo de salida reconociendo que deben haber pasado millones de años para cuando JYN vea esto. Debido a este enorme salto temporal, Kagura se pregunta con desesperación cómo será el futuro de la Tierra y si el medio ambiente del planeta se ha recuperado realmente. De entrada, da las malas noticias. Los malvados corruptores nunca se extinguirán del todo, incluso si el mundo se recupera drásticamente. Y, sinceramente, ese hecho ya es bastante evidente, puesto que JYN acaba de terminar de luchar contra uno. Kagura revela que, mientras JYN estaba en hibernación profunda, él mismo entraba periódicamente en sueño criogénico solo para observar los cambios graduales que ocurrían en todo el mundo. Gracias a la restauración del medio ambiente, el número total de corruptores fue disminuyendo progresivamente. Desafortunadamente, a medida que el ecosistema cambiaba, los corruptores comenzaron a evolucionar a la par. La corrupción era una señal evidente de que el mundo nunca podría librarse por completo de esta amenaza. Para contrarrestar esto, Kagura explica que editó genéticamente de forma intencionada las nuevas formas de vida que estaban surgiendo, dándoles el potencial para resistir a los corruptores en lugar de simplemente caer presa de ellos. Además, Kagura revela que dejó una enorme mejora de poder específicamente para nuestro chico. Sí, esa ominosa jeringa llena de líquido verde brillante es exactamente lo que JYN necesita inyectarse directamente en las venas. Al hacerlo, el cuerpo de JYN comienza inmediatamente a crepitar y a irradiar energía arcana. El suero que acaba de tomar le otorga una compatibilidad del 100% con las nanomáquinas. Una vez completada la integración, JYN adquiere la increíble capacidad de generar objetos físicos mediante la transformación en nanomáquinas. ¿La mejor parte? Esta mejora es solo la punta del iceberg. Su viejo amigo le revela que ha escondido potenciadores similares repartidos por todo el mundo. Intencionadamente, no los guardó todos en un mismo lugar, por si acaso los corruptores lograban destruir una instalación y acabar con todo de una vez. Además, esta búsqueda del tesoro garantiza que JYN tendrá que viajar por todo el mundo y presenciar de primera mano la magnificencia del nuevo mundo. Kagura admite que no tiene ni idea de qué tipo de amenaza supondrán los corruptores en esta era lejana, pero está absolutamente seguro de que el futuro es mucho más brillante que la sombría y apocalíptica realidad que dejaron atrás hace eones. A medida que avanza el mensaje, la proyección holográfica muestra cuánto ha envejecido el pobre científico con el paso del tiempo. Es un momento agridulce, ya que Kagura expresa una profunda tristeza al saber que nunca podrá ver con sus propios ojos este hermoso mundo restaurado. Tras pasar oficialmente el testigo y entregar las responsabilidades del futuro a JYN, el mensaje llega a su fin. Justo en ese momento, Akama y el resto de la pandilla llegan, buscando activamente a su supuesto dios guardián. Ella y Danpo, el hombre koala, han venido a llevárselo de vuelta a la aldea porque todo el asentamiento lo espera con impaciencia. Mientras regresan, la aguda vista de JYN alcanza a ver una llave de acceso a un centro de investigación que le resulta familiar y que cuelga del cuello de Akama. Intrigado, pregunta por el colgante, preguntándose cómo exactamente lo consiguió. Akama explica que hace mucho tiempo, una persona extraordinaria les dijo a sus antepasados que lo transmitieran de generación en generación como un amuleto protector. Según la leyenda, si alguna vez un peligro inminente amenazaba al pueblo, esta misma llave invocaría al dios guardián para protegerlos. Al oír esto, JYN se conmueve profundamente. Está encantado de que su amigo se haya esforzado tanto para prepararlo todo, lo que le hace sentir profundamente agradecido con Kagura. De vuelta en el centro del pueblo, ya se está celebrando una fiesta en toda regla.
Mientras todos están ocupados atiborrándose de comida y bebida, los niños finalmente hacen desfilar a su tutor para que vuelva a ser el centro de atención. Sin embargo, el ambiente cambia ligeramente cuando los aldeanos adultos comienzan a cotillear inmediatamente al ver una criatura de una especie inferior. Para sus mentes estrechas, simplemente no tiene sentido que un ser biológicamente ordinario ostente el legendario título de Dios guardián. Justo cuando están poniendo en duda a gritos el potencial de nuestro chico, el zar se levanta de repente y arremete contra el grupo por atreverse a señalar con el dedo a su salvador. Incluso llega al extremo de repartir algunos puñetazos bien merecidos. Al fin y al cabo, esos hipócritas eran los mismos cobardes que huyeron despavoridos en cuanto apareció el segundo peligro. Al presenciar este salvaje tira y afloja, Akama y Danpo casi pueden oler la pura hipocresía que emana del zar. Después de todo, apenas unas horas antes, él había sido literalmente la primera persona en burlarse y dudar vehementemente de la fuerza de Jin. La anciana del pueblo se adelanta para dirigirse personalmente a Jin. Sintiéndose profundamente agradecida, intenta expresar su más sincera gratitud en nombre de toda la comunidad. La realidad es que, de no ser por su oportuna intervención, ninguno de ellos estaría allí ahora mismo. El pueblo habría quedado reducido a cenizas. Como era de esperar, mi amigo restó importancia a los halagos con indiferencia, insistiendo en que simplemente formaba parte de su trabajo. Aún así, sabe que esta gente no le dejará escapar sin darle algo a cambio como gesto de buena voluntad. En lugar de pedir riqueza material, solicita algo mucho más valioso: información. Jin quiere un análisis detallado sobre la situación actual del mundo. Desafortunadamente, un grupo de aldeanos aislados no están precisamente preparados para responder a una pregunta geopolítica tan compleja. Para obtener las respuestas que busca, le aconsejan encarecidamente que visite la capital real, donde reside el rey de Cromosia. Dado que en la capital se congregan personas de todos los ámbitos de la vida, se ha convertido en un importante centro de asuntos globales e información vital. Mencionan que los comerciantes de su propia aldea de Kodama viajan con frecuencia hasta allí para vender productos especiales elaborados con hilo de gusano de seda de madera. Aunque el camino a la capital es notoriamente largo y peligroso, la abuela cree que Jin estará perfectamente bien, ya que obviamente no es una persona común y corriente. Incluso le encarga a Akama que sea su guía oficial, sugiriéndole a Jin que la lleve consigo, ya que de todos modos tenía previsto dirigirse a la capital real. Dado que Akama es una de las pocas personas capaces de manejar poderes divinos, desea matricularse en la prestigiosa academia dedicada al entrenamiento de usuarios de magia. Jin se sorprende sinceramente al saber que todavía existen instituciones educativas formales en esta época. De repente, queda claro que nuestro chico se ha ganado un admirador muy ruidoso y muy leal. El zar se ofrece voluntario con entusiasmo para actuar como guardaespaldas personal del dios guardián durante el viaje. La anciana lo desmiente rápidamente, recordándole a la zar que, literalmente, no tiene ninguna razón para visitar la capital. Sin embargo, Zar se jacta a viva voz de que sí tiene una razón. Planea unirse a la prestigiosa Orden de los Caballeros Sagrados. Sin embargo, la abuela sabe que esto es pura ilusión. Ella señala sin piedad que Sars ni siquiera logró ser aceptado en la Academia Básica, por lo que unirse a la Orden de Caballeros de Élite es una posibilidad remota. Esto toma a Jin por sorpresa. Considerando que Sars es un portador de poder divino, Jin supuso que el tipo superaría el proceso de admisión sin ningún problema. Akama le explica el truco. Existe un examen escrito obligatorio diseñado específicamente para descartar a los idiotas, y Sars fue trágicamente víctima de su propia estupidez. Dejando a un lado las bromas, Jin siente cada vez más curiosidad por esta clase de élite conocida como los Caballeros Sagrados. Hablando de eso, la escena cambia y deja atrás el pueblo para mostrar a un caballero fuertemente armado. Se queda visiblemente atónito al enterarse de que el gigantesco invasor que aterrorizaba la región de la aldea de Kodama ya ha sido completamente aniquilado. La que está dando esta bomba es la misma espía que estaba observando toda la batalla del lago desde los arbustos. El caballero le exige que confirme los hechos una vez más, y la muchacha corrobora su historia con firmeza, sin un solo instante de vacilación. El santo caballero está absolutamente incrédulo. Hasta hoy, jamás habría imaginado que alguien ajeno a su orden de élite poseyera la capacidad innata de derrotar en solitario a un monstruo de ese calibre. En pleno interrogatorio, un corruptor intenta de repente tenderle una emboscada a la espía, abalanzándose sobre ella por la espalda descubierta. El caballero reacciona con una velocidad cegadora, desenvaina su espada y parte al monstruo limpiamente en dos. En lugar de retirarse a la seguridad del reino, el caballero toma una decisión audaz.
Está oficialmente demasiado intrigado, deseoso de localizar y conocer personalmente al misterioso hombre que masacró sin esfuerzo a una bestia tan enorme. Jin se despierta en una mañana espléndida, disfrutando del aire puro, y aún le cuesta creer que pueda disfrutar de un paisaje como este. Una parte de él lamenta que su querida amiga Kagura no pueda verlo junto a él. Uno de los niños le trae su ropa, rogándole al dios guardián que se la ponga. En la siguiente escena, vemos a nuestro chico en las afueras del pueblo. La abuela de Akama le está diciendo que cumpla adecuadamente con su deber como guía, mientras que Sars está harto de no haber podido ser el quien guiara a Jin como guía turístico. Jin muestra un interés especial en el muchacho e incluso elogia el movimiento contra el Sars, asegurándole que lo estará esperando a su llegada a la capital real. Este comentario convierte a Sars, que chillaba emocionada, en una fanática, deseándole lo mejor al dios guardián y esperando que cuide de Akama. A Akama le dicen que esté a salvo, y con eso, el viaje de los dos comienza con su partida. El enano y el hombre alto caminan juntos, atravesando todo tipo de paisajes hermosos y pintorescos. Akama le enseña los alrededores, hasta que finalmente montan el campamento, y Jin pregunta a qué distancia está la capital. Por lo visto, le quedan 4 días más de caminata, así que no está tan lejos como él esperaba, pero ella tiene mucha curiosidad por saber su versión y por qué está tan empeñado en explorar el mundo. Negándose a compartirlo, le dice que es un secreto. En el fondo, Gojo sabe que los corruptores siguen vivos basándose en la vaga descripción de Kagura, e incluso tuvo la oportunidad de encontrarse con algunos en esta época. Su tasa normal de reproducción solo se produce en entornos destruidos y contaminados, justo lo contrario de este lugar, lo que significa que algo o alguien está provocando un cambio entre bastidores que debe investigarse. Akama se asusta al verlo poner una cara tan seria mientras está absorto en sus pensamientos, así que él se disculpa con ella por estar tan pensativo. Jin entiende una cosa, esta era no está totalmente dominada por la criatura corruptora, hay señales claras de supervivencia por todas partes. Su principal objetivo es investigar a la gente de esta época y, posteriormente, enfrentarse a los corruptos. Investigar sobre los monstruos no es tan difícil, ya que él puede hacerlo personalmente cuando quiera. Aparte de eso, Bro quiere un cambio inmediato y le pide a Akama que deje de llamarlo Dios Guardián. Ella le muestra demasiado respeto incluso entonces, y él tiene que insistirle para que simplemente lo llame Jin. El sonido de un caballo al galope llama la atención de ambos, un caballero sagrado ha llegado junto a su equipo, instándolos a tener un momento con nuestro dúo. Este tipo parece el típico príncipe azul, solo que a Jin no le importa y, de todos modos, le pregunta por su identidad. Procedente de la Orden de los Caballeros Sagrados, el capitán de la 7ª División se presenta como Argus Alton. El concepto de caballero sagrado aún es nuevo para nuestro chico, que se pregunta si se trata de los seres interesantes que mencionaron los aldeanos. Entre los miembros del equipo de Argus, un caballero malcriado tiene un ataque de ira y le grita a la plebeya por mostrar una completa ignorancia hacia su líder al negarse a ponerse de pie. Incluso le dice a su capitán que esos dos deben ser los culpables, pero Argus le dice que baje el tono. Karina se muestra inquieta en segundo plano mientras el caballero sagrado se dirige a Jin con más respeto esta vez. Nuestro chico simplemente siente curiosidad por las palabras de Karina de antes, pero el caballero sagrado lo ignora, actuando como si ella solo estuviera siendo grosera. Argus cambia entonces de tema y pregunta por la identidad del hombre, de dónde viene o a dónde se dirige. Akama comenta que pertenecen a la aldea de Kadama y que tienen una ruta establecida hacia la capital real. Karina vuelve a usar esto como confirmación, actuando con arrogancia mientras acusa a los dos de ser la especie inferior. De hecho, se lanza a toda una exposición pretenciosa, actuando como si tuviera un coeficiente intelectual de 3000 por revelar la existencia de seres inferiores de la aldea de Kadama. Jin se siente fascinado por los avances de este mundo cuando escucha que existen registros de nacimientos, pero Argus interviene de nuevo y detiene a Karina por hacer suposiciones imprudentes. De hecho, puede darse cuenta de que la pequeña Akama lleva puestas prendas especiales de Kadama, prendas de gran calidad y muy apreciadas, incluso en la capital. Los niños del pueblo no visten ropas tan regias, lo que confirma que efectivamente son del pueblo, demostrando una vez más que la estúpida de Karina está equivocada. Aunque está seguro de quién es la chica, Argus desenvaina su espada y apunta al hombre que tiene delante, declarándolo diferente de los demás. Para empezar, ni siquiera ha visto la ropa de este tipo, lo que plantea la pregunta de a qué grupo pertenece. El caballero santo comenta que muchos bandidos han estado asolando el camino entre la aldea de Kadama y la capital.
Es posible que este tipo sea uno de esos bandidos que intentan traficar con niños y que Akama también esté involucrado, aunque finja ser inofensivo. La niña intenta intervenir negándolo, pero no le creen ni una sola palabra. Sin pensarlo bien, Akama prepara un ataque, solo para verse acorralada por varias espadas mágicas que la inmovilizan desde todas las direcciones. Ella se gana los elogios del caballero sagrado por poseer poder divino, mientras que nuestro chico queda bastante impresionado por el poder de un caballero sagrado. Jin puede ver de inmediato que Argus tiene grandes capacidades, y ahora que ostenta una posición de verdadera autoridad, el caballero sagrado exige una explicación sobre el origen de ese hombre. Esa información será el factor decisivo entre dejar vivir a nuestro chico o no, pero con solo oír eso, Jin lo mira con una mirada asesina. La tensión es palpable, pero finalmente, Bro decide no dejarse llevar por sus sentimientos y simplemente jadea diciendo que viene de la aldea de Kadama. Hinya se levanta de un salto para llamarlo mentiroso a la cara, pero Argus acepta sinceramente la explicación y baja su arma. Este giro de los acontecimientos es sorprendente, sobre todo teniendo en cuenta que el tipo estuvo a punto de proferir amenazas de muerte. El caballero sagrado presiente que no está mintiendo, mientras que Akama declara oficialmente a Jin como el dios guardián de la aldea. El concepto de un dios guardián fascina al caballero sagrado, pero no lo toma en serio y se da la vuelta para marcharse. Regresa a montar a caballo, disculpándose por su descortesía. Argus, en realidad, estaba haciendo todo eso como parte de su trabajo. El capitán entiende que se encontrarán en la capital real en el futuro, de hecho, incluso les ofrece la posibilidad de ir a buscarlos si se meten en algún problema. Dicho esto, se apresura a marcharse, avergonzando a Karina, que por alguna razón quería que ocurriera algo muy serio. Incluso Jin parece confundido por la necesidad psicótica de drama de esta zorra. En la siguiente escena, vemos al equipo de camino a su próximo destino. Karina se está forzando sin motivo alguno, lo que pone de manifiesto las sospechas de Jin y que no deberían haber dejado escapar a esa especie inferior. Las palabras especie inferior se le atragantan. Argus se burla de la chica por no saber cuál de ellas es realmente la especie inferior. Confirmando sus sospechas, Rea también asiente, para sorpresa de Karina. De hecho, ella subraya la enorme diferencia, casi divina, que existía entre ellos y el hombre al que se enfrentaban en aquel momento. En una ocasión, Argus intentó moverse 3 veces, pero su determinación ni siquiera se lo permitió. Podía intuir que Jin, que tenía la mano en el bolsillo, iba a actuar de inmediato y lo contrarrestó antes incluso de que hiciera el movimiento. Ahora ni siquiera sé qué demonios significa eso, pero joder, buen trabajo, protagonista. Por cierto, Argus incluso intentó usar el poder divino, y frente a Jin, el maldito poder ni siquiera se activó, asustando a Karina. La misma táctica que empleó contra Akama y con la que la acorraló fácilmente, ni siquiera funcionó contra él. Rea intentó hacer lo mismo, pero también fracasó, lo que implica que hay una diferencia abismal entre su fuerza y la de un monstruo como Jin. Una hazaña como esa, incluso desde el punto de vista de Argus, solo puede ser realizada, en el mejor de los casos, por el comandante supremo de la Orden de Caballeros. Rea y Karina se burlaron. La chica imbécil no tenía ni idea de lo inferiores que eran en ese momento. El príncipe encantador recalca que acaban de encontrarse con un monstruo, una anomalía diferente al resto, y que no pasa nada si Karina cometió un error porque es nueva en su unidad. En cuanto a quien mató al invasor de la aldea de Kadama, Argus sospecha que se trata del mismo tipo. Karina piensa que la situación es peligrosa, pero su capitán es sabio y cree que es peligroso atacar a alguien sin tener ninguna información sobre esa persona. También cree que Jin es bastante tranquilo para ser pasivo, y que ahora mismo su objetivo es regresar a la capital real, ya que su participación ya no es necesaria. Lo último de lo que hablan es de informar al gremio sobre la situación de los bandidos, y en los pensamientos de Argus, él queda distanciado de este personaje del dios guardián de la aldea de Kadama. Si ese hombre pudiera convertirse en su aliado, se podrían solucionar muchos de los problemas que aquejan a su país. En la siguiente escena, nuestro chico vuelve a estar de viaje con Akama, mencionando que el otro día se encontraron con alguien interesante. Se pregunta si todos los caballeros sagrados son tan fuertes como el que conocieron, pero Akama aclara que Argus era excepcional. Incluso dentro de la Orden de los Caballeros, solo los mejores de los mejores son aclamados como caballeros sagrados para convertirse en sus líderes, y Argus está en la cima de su liga. Incluso hace gestos para indicar lo rápida que fue la activación de su arte espiritual el otro día, un término con el que nuestro chico no está familiarizado.
Aparentemente, en la era actual, tomar prestados los poderes de los espíritus se denomina poder divino, y las técnicas utilizadas para cultivar dicho poder son básicamente el método espiritual o las artes espirituales. En otras palabras, las nanomáquinas de Kagura y Jin están siendo tratadas básicamente como espíritus que escapan a su comprensión. Sabe que deben parecer una fantasía realmente perturbadora para la época actual, pero no puede evitar recordar los sentimientos de furia de Karina hacia los seres inferiores. Jin se interesa por el término y descubre que en la actualidad conviven varias razas diferentes. También existen criaturas que se asemejan a insectos y peces, y según las palabras de su abuela, cierta raza podría incluso vivir exclusivamente en el agua o en regiones específicas. Eso cambió con el paso del tiempo, porque las criaturas evolucionaron para adaptarse al entorno. Esta frase le resulta fascinante a Jin, quien inmediatamente reflexiona que significa que algunos supervivientes de la humanidad debieron ser la causa que puso en marcha un ciclo evolutivo 100 millones de años después. Jin no quiere darle demasiadas vueltas a esta gran suposición, en cambio, piensa que las personas que no cambiaron ni se adaptaron al entorno se convirtieron básicamente en el hazmerreír, a quienes llamaban la especie inferior. Como no pueden adaptarse, se les considera seres inferiores y débiles, a pesar de que su sociedad los trata como a un grupo de don nadie, vendiéndolos como esclavos. A nuestro chico le preocupa la idea de que la esclavitud existiera en esta época, pero Akama se mantiene firme en su opinión. Ella afirma con vehemencia que apenas existen diferencias entre ellos y los seres inferiores. Ella no entiende por qué la gente trata a los demás con desprecio solo porque alguien es diferente a ellos. Cada persona es peculiar a su manera, y al oírla hablar así, Jin queda impresionado con el carácter de la niña. Mientras conversan, alguien aparece frente a ellos, con aspecto rudo y abatido. Este niño se desploma en la carretera, pidiendo ayuda a gritos, mientras Akama corre a su lado. Jin observa al niño atentamente y se da cuenta de que este no posee rasgos animalescos a juzgar por sus orejas, lo que significa que es algún tipo de ser humano. El niño está cubierto de moretones desde el cuello hasta los pies. Estas lesiones no son normales en un incidente casual. Akama hace todo lo posible por levantar a la chica, mientras Jin activa sus poderes para ayudar a curarla. En lugar de mostrarse agradecido, el chico abandona inmediatamente su actuación y saca una cuchilla apuntando al cuello de Akama, amenazando con matarla si se mueve un centímetro de donde está. Esta situación resultó ser muy diferente de lo que nuestro hijo había imaginado. Ahora sabe con certeza que le tendieron una trampa desde el principio. También examina su entorno para comprobar si hay alguien cerca. Un hombre aparece de la nada, elogiando a Puar por su trabajo y siguiendo sus instrucciones. Esta habilidad se llama camuflaje sigiloso. Su funcionamiento se debe a que las nanomáquinas absorben las imágenes del entorno y las utilizan para crear una capa de invisibilidad. La única desventaja es que la invisibilidad deja de funcionar al moverse, pero estos chicos la usaron bastante bien. El capitán intimida a Jin, llamándolo una especie inferior y criticándolo por usar ropa elegante. También hace la misma pregunta sobre de dónde viene Jin, pero nuestro chico es impasible y está en su racha de maullidos, así que no responde. Akama le grita preocupado, mientras el capitán amenaza con matar a la chica si se atreve a moverse aunque sea un poco. Akama actúa por su cuenta de nuevo activando su habilidad, pero nuestro chico le ruge para que se detenga de inmediato. Él no quiere que ella use ese poder contra la gente, dando a entender que es peligroso. La niña no sabe qué hacer, mientras que el capitán Bandit, por aquí, se lo está pasando en grande al darse cuenta de que la niña también tiene poderes divinos. Le preguntan a Jin si él también puede ejercer tal fuerza, pero Bro está de humor para hacer el tonto, así que actúa como un misterio por descubrir. Enfurecido, el cabeza hueca lo patea, recordándole a la especie inferior que se mantenga en su lugar. El capitán se opone a que su subordinado intente dañar la mercancía, aunque, por otro lado, no tienen muchas esperanzas de venderla a buen precio. Ni siquiera contemplan la idea de que Jin posea poderes divinos, ya que, en el mejor de los casos, parece un ser inferior, mientras que, al mismo tiempo, Akama empieza a darse cuenta de que estos son los bandidos y traficantes de esclavos de los que Argus les advirtió. El líder de los bandidos activa un hechizo propio para ocuparse primero de la chica, mientras que Akama teme por su vida, ya que teme que, a este paso, sean capturadas y vendidas como esclavas. En la siguiente escena, de forma hilarante, Jin la despierta de su sueño reparador. El tipo no lleva camisa porque estos idiotas le robaron literalmente toda su ropa, solo le dejaron los calzoncillos. Akama parece estar bien, pero tiene mucha curiosidad por saber dónde están. Parece una especie de centro de contención donde mantienen a los demás esclavos.
Jin explica que es el escondite de los bandidos, incluso señalando a los que fueron capturados antes que ellos. Todos estos tipos parecen estar en mal estado, la mayoría son de especies inferiores. Es una escena espeluznante, pero curiosamente, Akama siente más curiosidad por saber por qué este tipo tiene las tetas al descubierto de esa manera. Jin explica que le quitaron todo por tener un aspecto extraño, pero ella está asombrada de la seguridad que este hombre tiene sin ropa. Aparentemente, este estilo es el que mejor le sienta a Jin en cuanto a comodidad, pero aparte de eso, ella es la que más siente curiosidad por saber por qué no reaccionó en aquel momento. Con su poder divino, podría haberlos aniquilado de un solo golpe. Antes de que pudiera responder, Puar fue enviado al interior de la habitación para desayunar. Tras encontrarlos despiertos, les ofrece algo de comer. Akama está furiosa, pero a Puar realmente no le importa si la odian o no, ya que nunca tuvo expectativas de ser perdonada. La chica pura está molesta, pero Jin sorprende a la de cabello azul al llamarla amable. Para la supuesta víctima, esto supone un shock, pero en realidad, Jin comenta que a la gente mala ni siquiera le importa si alguien los odia o si merecen el perdón. El hecho de que Puar piense en estas cosas es suficiente para concluir que es amable. En cualquier caso, este hombre de la ropa interior ha terminado de jugar al yoga y se pone manos a la obra. Se agarra a los barrotes y, al más puro estilo del tío Hiro, literalmente los dobla para abrirse paso y poder escapar. Puar se queda estupefacta por lo que acaba de ver. En realidad, Jin la ha estado esperando todo este tiempo para tener una conversación privada. La chica de pelo azul está confundida sobre el motivo, pero Jin ya presiente que la están chantajeando para que trabaje porque alguien a quien quiere está encarcelado en algún lugar de aquí. Puar está aterrorizado de lo acertada que puede ser la suposición de este tipo. Incluso procede a curar sus heridas, haciendo hincapié en que la única razón por la que fue engañado es porque sabía que las heridas de la chica eran reales. Los criminales no suelen andar maltratando a sus propios aliados hasta dejarlos al borde de la muerte. Fue así como supo de inmediato que Puar estaba siendo chantajeado y obligado a trabajar. Las palabras de Jin le provocan una enorme culpa, lo que finalmente le da la oportunidad de compartir que su hermano pequeño ha sido capturado por esos desgraciados enfermos. La amenazan constantemente con vender al niño fuera del país si se resiste, con que nunca más la dejarán verlo. Puar rompe a llorar desconsoladamente al darse cuenta de que incluso sus padres fueron asesinados por esos bastardos, por lo que su hermano es lo único que le queda. Escuchar su versión de la historia es lo que enfurece a este hombre como ninguna otra cosa. Jin está literalmente enfurecido, y Akama finalmente comprende por qué se dejó capturar de esa manera. Su objetivo siempre ha sido salvar a estas personas, pero también sabe que los villanos son tercos y molestos. Incluso dejar escapar a uno solo conlleva un desastre posterior, porque pueden reconstruir su poder y volver a causar problemas. En resumen, Bro quiere aplastar a estas cucarachas juntas, y comienza dándole una paliza a este peludo con un golpe por la espalda. Ahora que tiene el camino despejado, Gojo Satoru pretende hacer pedazos a esos miserables. Todo el mundo conoce la psique de los villanos mejor que nadie, y comprendemos esto mejor cuando retrocedemos 100 millones de años en el tiempo, cuando la civilización humana había alcanzado su apogeo tecnológico. El chico en aquel momento estaba muy maltratado y no tenía nada. Lo primero que pensó fue en admirar la justicia en el mundo, pero esa admiración vino acompañada de una segunda constatación, mucho más inquietante. Cualquier mundo que necesitara justicia también estaba plagado de una cantidad abrumadora de gente mala. Por ejemplo, personas que querían darle caza. Llevar una vida normal es algo digno de elogio, pero en el entorno en el que creció, el niño nunca experimentó la paz que tanto anhelaba. Así que, cuando se trataba de personas que intentaban meterse con él, Jin literalmente las aplastaba bajo el peso de sus poderes, rompiéndoles los huesos y destruyéndolas con el paso de los años. Acababa con los malos allá donde iba, aplastando sin cesar a aquellos que perturbaban la paz del mundo. Hasta que un día, un hombre se le acercó y le sugirió una opinión diferente. Él pensaba que Jin había nacido en el mundo equivocado, y eso nos lleva de vuelta al presente. Nuestro chico camina como un macho alfa para enfrentarse a los perdedores que tiene delante, después de haber arrasado ya con montones de cadáveres. El tipo solo quiere aumentar su número de muertos y, negándose a responder cualquier pregunta, lanza a uno de ellos contra los secuaces que tiene delante. En el momento en que uno de ellos atrapa al tipo, nuestro héroe se abalanza con una patada rapidísima y acaba con el otro. Su amigo se queda horrorizado porque Jin simplemente envía a este tipo con un cráter en la pared, pareciendo un maldito monstruo que no sabe cómo detenerse. Aterrorizado, el hombre intenta huir, pero es inútil. Solo sus gritos de agonía llegan a los cautivos del nivel inferior.
Puede sentir que ese grito proviene de los demás. Ella empieza a preguntarse seriamente quién demonios es Jin. Bakama revela con naturalidad que este tipo es un dios andante y que no tienen nada de qué preocuparse, ya que él se encargará de todo por sí mismo. En este momento, deben seguir sus instrucciones para salir al exterior, pero a Por le aterra la idea de que estén a punto de ser salvados. El líder de los bandidos no es precisamente fácil de vencer, a pesar de que posee un talento para la magia divina poderosa. En una batalla de fuerza bruta, es difícil imaginar que alguien pueda derrotar a ese tipo. Pero mientras Por tiene esos pensamientos inútiles, nuestro chico ya tiene al tipo temblando de rodillas. El jefe le ruega a Jin que se detenga, ofreciéndole fajos de dinero e incluso proponiendo esclavos. Por cierto, el hermano de Por está encerrado en esta habitación. A Jin le repugna la mera sugerencia de que le ofrezcan esclavos. Mata a otro tipo delante del jefe, mientras el líder de los bandidos se pregunta qué demonios está pasando. Ni siquiera sus artes espirituales parecen poder activarse ante los abdominales divinos de este hombre, me refiero a poderes. Pero más allá de eso, está el misterio de por qué Jin obtuvo todo este poder. Curiosamente, nuestro chico llama a este payaso un villano de pacotilla, porque los verdaderos villanos al menos tienen el valor de huir cuando saben que están en desventaja. Pero el líder de los bandidos, junto con sus secuaces, son todos unos imbéciles condescendientes que menosprecian a los demás, engañándose a sí mismos con la idea de que tal vez podrían ganar. Pero en el momento en que temen que la pérdida sea inminente, comienzan a suplicar. Sinceramente, esta reprimenda verbal es satisfactoria, y siguiendo el consejo de nuestro chico, el líder de los bandidos pone los pies en marcha para empezar a correr. Se dirige directamente al ascensor para accionar la palanca, liberando así un arma secreta que habían mantenido encerrada como un monstruo. Jin se sorprende al encontrar una criatura corrupta bajo su control. Se trata de una poderosa bestia adquirida para cierto noble. Lo que me molesta es cómo es posible que este Arnold Schwarzenegger morado no haya podido escapar de su jaula antes. El líder de los bandidos está más que encantado de desafiar a Jin, y jura reducirlo todo al caos mientras la criatura ruge su grito de guerra. El primer ataque lo realiza el monstruo corrupto, que se abalanza sobre Jin para derribarlo de pie. El ataque es bloqueado, lo que nos permite ver ese enorme Gullat en el proceso. El líder bandido se queda sin palabras ante el poder del trasero de Jin, quiero decir, el poder de sus músculos. Mientras tanto, Jin comparte que literalmente nació con un cuerpo sobrehumano, con fibras musculares varios órdenes de magnitud superiores a las de una persona promedio. Ahora que le toca atacar, este hombre patea a la criatura hacia atrás, antes de jurar que desatará aún más su fuerza. El tipo lanza una onda Kamehameha como si fuera Goku o algo así, haciendo pedazos al monstruo de un solo disparo. Con tanta palabrería, el líder de los bandidos vuelve al punto de partida, de rodillas otra vez. Jin lo mira fijamente, preguntándose qué hará a continuación ese patético canalla. Ahora que se ha quedado sin opciones, Bro intenta escabullirse, rogando que le perdonen la vida. Pero mi glorioso rey de cabellos blancos responde con un garfio en la cara, negándose a mostrar clemencia. Una vez resuelto el asunto, retoma su método para cultivar aura y se disculpa de antemano con los niños por la espera. Primero, Bro quiere revisar los documentos para reunir pruebas directas de sus crímenes. Abre un cajón y encuentra un interesante conjunto de notas. Con solo mirarlos, probablemente pienses que este tipo ha sacado la lotería. Pero no, nuestro chico no tiene ni idea de qué demonios está leyendo ahora mismo. El idioma le resulta desconocido, por lo que está demasiado concentrado como para usar el Akama en busca de ayuda. Aún así, Jin no logra comprender por qué estos bandidos estaban utilizando a los corruptos. Para confirmar sus sospechas, inspecciona los restos destrozados del monstruo al que ha derrotado. De esta forma, puede acceder a las cámaras de las nanomáquinas que flotan en la habitación. Jin quiere revisar al menos los registros de la semana pasada y se topa con un video que le gusta. Al parecer, este noble se presentó ante ellos con el monstruo y se negó a explicar sus intenciones con la criatura. En cambio, les dejó una pequeña sorpresa. Este villano intrigante dejó entrever la inminente caída del país. Jin toma nota de este detalle para usarlo más adelante, mientras la escena cambia a los niños que escaparon del confinamiento. Poir finalmente se reencuentra con su hermano pequeño. Los dos se abrazan con ternura, sintiéndose seguros de que ninguno de los dos ha resultado gravemente herido. Ella se gira y se dirige a Jin como a un dios, agradeciéndole todos sus esfuerzos, mientras que Bro se niega a aceptar ese nombre. Aparte de eso, siente curiosidad por las personas con uniformes rojos que actualmente están capturando a los bandidos. Aparentemente, se supone que son miembros del personal del gremio.
De hecho, la persona con el cabello y la barba majestuosos que está de pie cerca de ellos es el maestro del gremio de su ciudad. El mismo hombre se siente atraído por Jin y se acerca para preguntarle si tiene alguna relación con el incidente. Nuestro muchacho confirma su contribución, implorando a Padrak que se presente formalmente como el maestro del gremio y le agradezca sus esfuerzos. Lo mira fijamente, atónito, sin comprender cómo alguien podía derrotar a tanta gente sin recibir ni un solo golpe. A pesar de tener la apariencia de pertenecer a una especie inferior, Padrak se da cuenta de que este tipo no es para tomárselo a broma. El maestro del gremio comenta que el incidente provocó cuantiosos daños. Las solicitudes de exterminio de bandidos están en su punto más alto. Esto despierta la curiosidad de Jin, porque piensa que cualquier señor haría todo lo posible por priorizar la captura de los bandidos. El maestro del gremio se ríe, argumentando que ni siquiera el señor tiene ese nivel de autoridad. Se considera que es deber de los miembros del gremio, aquellos que juran lealtad al rey, ocuparse de los crímenes. Incluso si Lord Shapian, el gobernante de la tierra, cometiera algún delito, tendrían que informar de la situación al rey, aunque algo así parezca improbable. Padrak confía en su suposición, mientras que Jin compara la situación con la de hace 100 millones de años, dándose cuenta de que un señor representa a un alcalde y el gremio actúa como la policía. Aún así, no se puede confiar fácilmente en Lord Shapian. Jin decide entregar todos los documentos que recuperó de los bandidos, preguntándose si podrán ser de alguna utilidad para el gremio. El maestro del gremio lee una de ellas, solo para darse cuenta de que es una lista oficial de aquellos que comerciaban con los bandidos. Gracias a esta lista, pueden arrestar fácilmente a todo el grupo. Intrigado, Jin pregunta si el nombre del señor de la ciudad también figura en la lista, pero, sorprendentemente, el nombre del señor Shapian no aparece por ninguna parte, lo que lo convierte en un villano astuto que oculta sus huellas. Por ahora, Jin no puede hacer mucho al respecto, ha ayudado a liberar a los esclavos, así que quiere saber qué será de ellos ahora. El maestro del gremio les asegura que el gremio se hará responsable de devolverlos a casa sanos y salvos si se ha presentado una denuncia por desaparición. Pero quienes no tienen eso, lamentablemente, no tienen a dónde ir. El sistema es una porquería porque se niega a tener en cuenta casos como el de Puar y Nino, que perdieron a sus padres, así que Jin pide un refugio donde alojarlos. Sorprendentemente, en esta época ni siquiera hay un refugio en la ciudad. Padrak solo puede encontrar trabajo para estos niños, pero como ambos están clasificados como inferiores, hacerlo también será difícil. Los niños están de mal humor, mientras que Jin está decepcionado porque todo es igual en este mundo. No quiere dejar solos a estos niños, aunque no haya donde trabajar. De repente, se le ocurre una idea, así que les pregunta si estos dos estarían dispuestos a trabajar en algún sitio si tuvieran la oportunidad. Puar está de acuerdo y quiere intentarlo, lo que le recuerda a Jin al caballero dorado Argus, quien una vez se ofreció a ayudarlos si lo necesitaban. En la siguiente escena, nos encontramos en la capital real, Kermosia, para visitar Argos. El santo caballero está de regreso cuando, de repente, siente un frío repentino que aparece de la nada. Al llegar a su residencia, les dice al equipo que descansen por el resto del día. Argus regresa a sus aposentos, donde es recibido por un séquito de doncellas y mayordomos que le dan la bienvenida con orgullo y gloria. Lo primero que hace es pedir información actualizada, y por las reacciones de sus sirvientes, el caballero sagrado puede deducir que algo debe haber sucedido. El mayordomo se disculpa por haber molestado a su amo solo cuando éste acaba de regresar. Mientras esto sucede, su hermana observa la escena desde arriba con una mirada fulminante. Argus recibe el informe y le da un fuerte dolor de cabeza. La situación es mucho peor de lo que él pensaba, ya que un invasor pareció aparecer de la nada en la capital y sembrar el caos. Para él, la cuestión de cómo entró es menos importante, sino que el verdadero problema reside en quien ayudó a controlar a la bestia que lleva dentro. Supone que se trata de alguien de la Academia Arnesk, un lugar repleto de gente sospechosa que trama su propia perdición. En cualquier caso, necesita urgentemente compañeros para controlar la situación de la capital, y en ese momento, Jin y su grupo reanudan su viaje hacia la capital. Tras 3 días de misión de exterminio, Puar empezó a preguntarse si realmente existía algún trabajo para seres inferiores como ellos en la capital. Siendo la persona amable que es, Jin les asegura que su capacidad para leer y escribir ya representa una gran ventaja, por lo que anima al niño a tener más confianza en sí mismo. Por otro lado, Akama señala a lo lejos, indicando que la capital está cerca. Nuestro hijo queda absolutamente boquiabierto al contemplar la grandiosa belleza de la capital real. Al anochecer, llegan a la capital, que está repleta de gente por todas partes.
Akama revela que la capital depende de las importaciones, lo que significa que aquí se puede encontrar todo tipo de productos, incluso la ropa Kodama de la que hablaron en una ocasión. A Jin le parece interesante y todo eso, y también se fija en un grupo de insectos mutantes. Aquí hay una gran variedad de razas, lo que demuestra cómo todas se desarrollan de manera diferente. Las calles están limpias y la seguridad es excelente en la capital, pero incluso con todas esas ventajas, hay algunas zonas desagradables. Jin reflexiona que cada era trae consigo su propio conjunto de problemas. Le pregunta a Akama sobre el examen de ingreso a la academia y se entera de que se llevará a cabo la próxima semana. Van a esperar hasta que empiece el examen, pero una chica rubia que escucha su conversación se pregunta si este grupo está interesado en entrar en la academia de arneses, especialmente cuando todos parecen de una especie inferior. Llegamos a las habitaciones del hotel, donde Akama y Nino se abalanzan sobre las cómodas camas. Por fin pueden dormir en un lugar decente, y así se ha cumplido el objetivo inicial de Jin de llegar a la capital. Esto le hace preguntarse qué debería hacer a continuación, ya que, aunque estamos en una nueva era, todavía tiene que encontrar la manera de ganar dinero para sobrevivir. Por cierto, Bro consiguió una buena suma de dinero por exterminar a los bandidos, pero sabe que no le durará para siempre, especialmente con ellos cuatro. Además, está el problema de encontrarles trabajo a estos chicos, y una solución inmediata sería una reunión con Argus. Sin embargo, por el momento no saben nada sobre el paradero del individuo ni qué conexiones podrían llevarlos hasta él. Jin baraja varias opciones, dando prioridad a la investigación de los corruptores. Él sabe que en esta época hay personas que intentan explotar a esos monstruos para sus propios fines. Los corruptores son por naturaleza seres muy peligrosos, por lo que no se les puede dejar sin vigilancia. Esta vez, se niega a permitir que los vivos vuelvan a enfrentarse a la aniquilación total. En fin, le pregunta a Akama, con toda naturalidad, qué hacen las personas de este país cuando tienen que investigar algo. Por lo visto, leen libros sobre el tema o consultan a alguien que sabe del tema. Los libros en sí son bastante caros. Incluso en el pueblo, tenían que leer los libros juntos para poder costearlos. Al mismo tiempo, la capital real cuenta con una biblioteca espectacular, lo que facilita enormemente la investigación. A Jin le gusta esa idea, porque ahora puede usar esa biblioteca a su favor y encontrar pistas sobre el laboratorio que Kagura dejó atrás. En la siguiente escena, Bro está en el mostrador de recepción, pero la chica le niega abiertamente el uso de las instalaciones. Dado que los libros se consideran patrimonio nacional sagrado, no permiten la entrada gratuita a cualquiera. Solo los alumnos de una academia reconocida o los nobles tienen permitido usar ese lugar, lo que complica aún más la situación para nuestro chico. Akama le recuerda a Jin, de forma muy graciosa, que Bro ni siquiera puede leer en su estado actual. Aunque se esfuerza al máximo por aprender las letras, le llevará un tiempo dominar completamente el idioma. El tipo se rasca la cabeza como si tuviera que prepararse para un examen, mientras dos tipos con capas los espían en secreto como parte de su misión. Se acercan a Jin para entablar una simple charla, pero en realidad se trata de una conversación que comienza con un violento puñetazo. Nuestro chico, por reflejo, agarra el puño de inmediato, antes de burlarse del tipo por tener modales increíbles en su presentación. Adiós a la seguridad de la ciudad cuando la gente ataca así, pero el tipo sigue siendo arrogante y Jin bloquea su puño en el aire, desviando una poderosa ráfaga mágica. El luchador lo elogia por tener instintos agudos, mientras que Puar no puede comprender cómo estos tipos están usando abiertamente el poder divino en medio de una zona civil. Nuestro chico quiere saber qué pasa con estos perdedores y pronto se da cuenta de que alguien ha puesto precio a su cabeza. Eso solo le beneficia a él, aunque estos matones amenazan al grupo de Jin con que se marchen de la capital a menos que quieran enfrentarse al peligro. Jin no cede en su postura, invitando al tipo a intentar atacarlo de nuevo, solo para que le atrapen el puño y literalmente lo estrellen contra el duro suelo. Tras hacerle entrar en razón a uno de ellos, se vuelve hacia el otro, que le está lanzando una ráfaga mágica directamente. Jin se niega a esquivar y bloquea el ataque de fuego de frente, haciendo que este tipo piense que le ha causado un daño considerable. Pero entre el humo emerge una mano que rápidamente agarra al hombre y lo levanta como si no pesara nada. Con un tono serio, Jin se burla de ellos por ser patéticamente débiles al desafiarlo, si es que tienen la voluntad de intentarlo. Bro es realmente el Gojo Satoru de esta historia, mientras que su víctima se pregunta cómo es posible que una especie de bajo nivel sea capaz de tanta fuerza. De repente, una orden de un caballero detiene la lucha, y es Karina quien se molesta por tener que interrumpir su día libre por este problema. A la chica ni siquiera le importan los asaltantes que atacaron a Jin,
solo quiere meter a Akama y a nuestro chico en la cárcel de una vez por todas. Para gran beneficio de Jin, provocó una escena que atrajo la atención de alguien relacionado con Argus, aunque en ese momento ella le esté gritando en la cara. Tras disolver una pelea callejera, Karina ve a Jin e inmediatamente se emociona porque cree que por fin ha atrapado a Jin, de una especie inferior, causando problemas en la ciudad de nuevo. Está a punto de empezar a regañarlo, pero una espectadora semihumana que está cerca se le acerca y admite que vio todo lo que pasó. El espectador explica que en realidad Jin fue quien recibió el primer ataque y que durante la pelea solo se estaba defendiendo. Cuando Karina examina los rostros de los atacantes, rápidamente se da cuenta de que son sus habituales y tontos alumnos problemáticos de la Academia de Arneses. En silencio, espera que la hermana menor del Santo Capitán no vuelva a estar involucrada en este lío. Jin le pregunta a Karina si está patrullando actualmente y la interroga al respecto, señalando que pensaba que los miembros del gremio normalmente se encargaban de tareas como esta por la ciudad. Karina responde que simplemente estaba cumpliendo con su responsabilidad nocturna de mantener el orden mientras se dirigía a visitar una cafetería cercana. Ahora que ha visto personalmente a Jin derrotar con facilidad a varios estudiantes fuertes de la academia, Karina empieza a sentir que las sospechas anteriores de su capitán sobre este supuesto humano inferior podrían ser correctas. Entonces ella intenta excusarse y le pide a Jin que evite meterse en problemas de nuevo, pero Jin no la deja irse tan fácilmente y, en cambio, aprovecha la oportunidad para pedirle que lo acompañe para poder reunirse con su capitán, Argus. Una vez que el anciano humano finalmente consigue una audiencia con el capitán Argus de la séptima división, va directo al grano y le pide que los contrate, recordándole a Argus que fue él quien previamente les había ofrecido su ayuda. Cuando Argus pregunta por los niños que lo acompañaban, Jin explica que terminó enfrentándose a los bandidos que Argus estaba buscando y logró capturarlos antes de entregarlos al gremio. Argus se pone ansioso porque le cuesta creer que alguien que parece una especie inferior pueda lograr todo eso tan rápidamente. Jin continúa explicando que llevó consigo a Nino y a su hermana mayor, porque no tenían a nadie más en quien confiar y la gente los trataría mal por ser considerados una especie inferior. Por eso, Jin le pregunta al capitán si podría conseguirles algún tipo de trabajo. El capitán Argus le recuerda al antiguo humano que no tiene ninguna obligación hacia ellos, pero Jin argumenta que está dispuesto a asumir la responsabilidad por los niños, ya que fue él quien los salvó. A Argus le resulta interesante este razonamiento, mientras que los niños miran a su salvador con expresiones de esperanza. El capitán rápidamente concibe una idea y decide utilizar a los niños como moneda de cambio. Con calma, le dice a Jin que solo permitirá que los niños se queden en su casa y trabajen allí si Jin acepta trabajar como profesor en la academia. Jin acepta la condición sin pensarlo mucho y pronto los niños se visten con trajes de sirvienta. Puar agradece sinceramente al capitán, mientras éste da instrucciones a sus demás sirvientas para que les den una educación adecuada y se aseguren de que no haya discriminación. Mientras Jin se aleja con Argus, le pregunta al capitán qué tipo de compensación implica que trabaje como instructor. Argus explica que, aunque no tiene ni idea de dónde procede Jin, su instinto le dice que es una persona de confianza. El capitán va directamente al grano y le dice a Jin que quiere que se infiltre en la Academia de Arneses. Jin se pone serio y pide una explicación adecuada, y Argus comienza a describir la actual lucha de poder dentro de la capital. Según él, varias facciones están inmersas en una silenciosa guerra fría por el control del trono, ya que el rey está gravemente enfermo y podría morir en cualquier momento. Explica además que, aparte del habitual conflicto de sucesión, también hay individuos que no tienen ningún derecho legítimo al trono pero que aún así quieren hacerse con el poder. Al parecer, estas personas son extremadamente peligrosas e incluso están utilizando a los corruptores, a quienes en esta época se les llama invasores, como armas para llevar adelante sus planes. Jin recuerda a Lord Shepien y empieza a darse cuenta de que podría haber figuras aún más problemáticas que él. El capitán afirma que quiere desenmascarar a estas personas y localizar su base secreta, y el lugar del que más sospecha actualmente es la Academia de Arneses. Entonces Argus llama a la puerta y le presenta a Jin a su hermana menor, Miria Ultan. Él explica que ella asiste a la academia y que lo guiará hasta allí. Miria enseguida muestra su lengua afilada al llamar a Jin una especie inferior y despreciable, tal como lo hizo Karina anteriormente. El capitán intenta detenerla rápidamente y le recuerda que hablar así es de mala educación. Sin embargo, ella insiste en que no aprueba que se le asigne una tarea tan importante a alguien a quien considera una especie inferior. Jin le hace notar su actitud grosera, lo que avergüenza al capitán, quien se disculpa por su comportamiento. Karina se acerca a Jin y le susurra que Miria es en realidad muy capaz,
pero que siente una profunda aversión por las especies inferiores. Miriam no deja de insultar a Jin y afirma que no lo considera alguien cualificado para desempeñar el papel de instructor. Akama empeora aún más la situación al revelar casualmente que su tutor ni siquiera sabe leer. Sin embargo, Akama rápidamente continúa elogiando lo fuerte y capaz que es Jin en realidad. Sus palabras hicieron que Karina se diera cuenta de repente de que Miria había sido quien antes había pedido a los estudiantes de la academia que atacaran Argus. El capitán vuelve a disculparse repetidamente y promete que disciplinará debidamente a su hermana. Jin cambia de tema y le pregunta a Argus qué se espera exactamente que enseñe en la academia. Argus responde que, según sus observaciones, Jin parece bastante hábil con las artes espirituales, por lo que cree que Jin sería la persona perfecta para enseñar los fundamentos básicos. A continuación, enumera las 4 artes espirituales básicas: ignición, descarga, congelación y curación, y explica que ser capaz de utilizar incluso 2 de ellas ya debería considerarse suficiente. Al escuchar que lo básico aquí consiste en solo 4 artes espirituales, Jin se da cuenta de que el líder bandido de antes era en realidad bastante hábil. La habilidad que utilizó ya se consideraría un arte espiritual especial en este lugar. Jin sonríe en silencio mientras decide que tal vez cambie la forma en que la gente de esta época entiende estos poderes especiales. La historia da un giro inesperado y nos traslada una semana después, cuando finalmente llega el momento de que Akama realice su examen de ingreso en la academia. Argus entra junto con Jin, ya que quiere que este último se haga cargo de las tareas de instructor este año. Parece ser que cada año una división de la Orden de Caballeros debe ocupar este puesto, y esta vez le toca el turno a la 7ª división. Mientras Jin camina en silencio detrás de ellos, el hombre gordo llamado Ruthman no deja de mirarlo fijamente durante todo el trayecto. Finalmente llegan al despacho de la directora, y Argus la saluda respetuosamente. La directora sonríe al ver que su antigua alumna tiene tanto éxito en la Orden de Caballería. Luego, saca a relucir las luchas internas entre facciones que se desarrollan en el país y, de repente, comienza a criticar a Jin, argumentando ante el capitán que no debería tomar a la academia tan a la ligera como para enviar a una especie inferior a desempeñar un papel tan importante. El capitán insiste firmemente en que Jin es más capaz que cualquier otro en su división. Cuando el flaco Lord Gira, parecido a una rata, se da cuenta de que el director parece dispuesto a aceptar a Jin como su instructor, rápidamente se opone a la idea. Ahora asume el papel de insultar al pobre ser humano de la antigüedad, y argumenta con vehemencia que no pueden permitir que un ser humano inferior ocupe tal posición. El director se dirige entonces a Lord Rodman y le pide su opinión sobre esta protesta. El hombre gordo asiente con naturalidad ante la preocupación, pero luego presenta un argumento práctico sobre la reacción negativa que podrían sufrir tanto por parte de los estudiantes como de los demás instructores. La directora también se une a la protesta y admite que comparte la misma preocupación. Jin se da cuenta de que están hablando de él sin incluirlo, así que da un paso al frente y se defiende antes de saludarlos respetuosamente. Se presenta con calma y buenos modales, demostrando que puede mantener la compostura incluso cuando es objeto de burlas públicas. A continuación, les plantea a los señores una pregunta directa, preguntándose si lo juzgan porque parece pertenecer a una especie inferior o porque creen que carece del poder necesario para el cargo. La directora sonríe y responde que lo único que les preocupa es si realmente tiene la capacidad necesaria, y luego le pregunta si puede demostrárselo. Cuando Orge sugiere que la directora se ponga a prueba, ella acepta y se organiza una breve batalla simulada en el campo de entrenamiento de artes espirituales de la Academia de Arneses. La astuta rata flaca es la que da un paso al frente para enfrentarse a Jin, riendo mientras dice que al menos Jin no se avergonzará demasiado ya que hoy solo hay unos pocos estudiantes alrededor. La directora explica entonces las reglas y deja claro que solo pueden luchar utilizando artes espirituales, porque eso es precisamente lo que espera que su nuevo tutor les enseñe en la academia. Algunos estudiantes se reúnen para ver el partido, entre ellos Miria, que se encuentra entre los espectadores. Está emocionada porque es la primera vez que verá a la rata flaca participar personalmente en una batalla. Jin ya comprende cómo terminará esto, pero deja escapar un suspiro silencioso y permite que el instituto sea testigo de su poder por sí mismo. Sin embargo, Argus comienza a sentirse inseguro. Esta es la primera vez que verá a la persona a la que recomendó pelear frente a los demás, y le preocupa que Jin pueda terminar avergonzándolo delante de todos. Por otro lado, Lord Gira se ve extremadamente emocionado y parece ansioso por terminar el combate rápidamente, poniendo a Jin en su lugar. Rápidamente declara que él dará el primer paso e inmediatamente lanza una enorme bola de fuego que, según cree, será suficiente para derrotar a Jin de un solo golpe.
Jin esquiva el ataque con calma y facilidad, mientras que la rata flacucha sigue confiando en que ganará esta competición y demostrará que el capitán se equivoca en su juicio. A continuación, lanza su ataque estrella llamado Lanzas Relámpago, mientras Jin sigue esquivando cada golpe y poco a poco lo va sacando de quicio. Mientras que la rata flaca cree que lo único que Jin puede hacer es seguir huyendo, Jin suspira en silencio y piensa que este tipo de poder nunca estuvo destinado a ser usado contra las personas. Sin embargo, al no quedarle otra opción, Jin finalmente decide demostrar su habilidad y revela intencionadamente un arte espiritual único. Utiliza un ataque de manipulación de la gravedad y obliga al flacucho Lord Gira a caer al suelo, inmovilizándolo allí y dejándole claro que nunca tuvo ninguna posibilidad y que su arrogancia no significó nada al final. Tanto el director como Lord Rodman, el hombre gordo, quedan conmocionados por lo que presencian. Jin Argus y su hermana Miria se quedan boquiabiertos tras presenciar una demostración de poder tan impecable que jamás habían visto antes. Cuando le preguntan qué es exactamente lo que acaba de suceder, Jin explica con calma que simplemente manipuló la gravedad que rodeaba al señor Gira. Cuando escucha a la gente decir que nunca antes habían visto algo así, Jin sonríe en silencio al darse cuenta de la gran cantidad de cosas que aún tienen que aprender tanto los estudiantes como los instructores de la academia. Lord Gira aprieta los dientes con frustración mientras yace en el suelo con un aspecto absolutamente miserable. Por pura compasión hacia el anciano arrugado, nuestro héroe finalmente libera la presión gravitatoria que lo mantenía inmovilizado. Gira sufre un ataque de nervios y grita que una técnica espiritual como esa ni siquiera debería existir. Él insiste en que el subordinado debe estar utilizando algún tipo de truco ilegal. Nuestro hijo se queda allí tranquilamente y soporta los insultos como un campeón mientras el viejo le grita en la cara como una Karen. Tras observar el intercambio, la directora toma su decisión con serenidad. Los estudiantes de los alrededores también están impresionados. Miria, en particular, no puede comprender cómo controla tanto poder divino. Normalmente, los inferiores apenas poseen ninguno. Su curiosidad se dispara y está decidida a descubrir quién es realmente Jin. La escena cambia a la ceremonia de bienvenida una semana después. Allí, el director anuncia que la Academia Harnis fue fundada para entrenar guerreros capaces de eliminar las amenazas invasoras. Quien sea demasiado débil para seguir el ritmo no tiene cabida entre sus muros. Sin embargo, quienes triunfan tienen prácticamente garantizado un futuro lleno de estatus e influencia. Observando desde arriba, algunos semihumanos que se encuentran cerca de Miria se sorprenden de la cantidad de recién llegados que se han reunido. Muchos de ellos ni siquiera provienen de familias nobles. Una semihumana con rasgos de león llamada Ria saluda a Miria con naturalidad. Menciona que le resulta inesperado verla asistir en persona a la ceremonia de bienvenida. Mientras charlaba, de repente se percató de que un compañero de menor rango estaba sentado junto al profesor y casi se atragantó. Pierde completamente la compostura cuando Miria revela que el inferior es en realidad su nuevo profesor. Ella le pide a Ria su primera impresión sincera, basada únicamente en la apariencia. Cuando él describe sin rodeos al tipo como un don nadie del montón, sin esposa y sin vida, ella admite que esa también fue su primera impresión. Sintiendo que varias miradas se clavaban en él, Jin se da cuenta rápidamente de que no puede empezar a investigar la academia demasiado abiertamente desde el primer día. Antes que nada, necesita cambiar su imagen, pasando de ser un ser inferior y sin valor a algo más neutral y que no resulte amenazante. Ahora mismo, siente como si tuviera una diana gigante pintada en la espalda. Una vez finalizada la ceremonia, llega por fin el momento de su primera clase. Mientras tanto, el señor Hita reúne a los estudiantes más avanzados y anuncia que las clases regulares se reanudan oficialmente. Les advierte sin rodeos que no se queden atrás con respecto a los prometedores nuevos talentos que se han incorporado este año. Dicho esto, exige airadamente saber por qué la mayoría de la clase está ausente. El anciano sonríe para sus adentros, plenamente consciente de que muchos de ellos preferirían morir antes que soportar una lección impartida por un inferior. El muy canalla incluso se desvivió por difundir la noticia de que la conferencia de hoy estaría a cargo de Jin. Sorprendentemente, a nuestro profesor no parece importarle en lo más mínimo. Se yergue con seguridad en el podio y se presenta como el nuevo instructor de técnicas espirituales. Sin inmutarse, Rías pregunta descaradamente si realmente tiene lo que se necesita para impartir clases a la clase más selecta de la academia. Nuestro hijo responde con una sonrisa tranquila, diciendo que lo averiguarán pronto. Incluso le dice al semihumano León que es libre de marcharse si la clase resulta estar por debajo de su nivel. Una vez aclarado esto, establece una regla de inmediato. Les dice a sus alumnos que jamás deben usar el poder divino contra los humanos bajo ninguna circunstancia. Para aclarar su razonamiento,
explica que el poder divino fue diseñado para suprimir las capacidades regenerativas de los inhibidores. Sin embargo, los humanos se recuperan normalmente después de resultar heridos, lo que revela que su verdadero propósito siempre fue eliminar a los invasores. Al oír eso, un bocazas del fondo empezó a insultarlo, llamándolo débil porque supuestamente carece de poder divino. El mocoso insiste en que tiene todo el derecho a usar su fuerza como le dé la gana. Ligeramente molesto, el profesor Jin lo invita a comprobar si realmente es tan débil como afirma. Allí mismo, en medio de la clase, le dice al alumno que le golpee con su movimiento más fuerte. El chico sonríe con arrogancia, declarando que no volverá a asistir a clases si el profesor siquiera lo araña. Aprovechando la oportunidad, conjura una lanza relámpago que crepita con energía. Incluso Lord Gira se pone tenso, preocupado de que el aula no sobreviva a un ataque tan temerario. Sin dudarlo, el estudiante lanza la lanza directamente hacia Jin, levantando una enorme nube de polvo que se extiende por toda la habitación. Todos asumieron que el inferior había sido destruido, pero entonces, una cuchilla sale disparada de la niebla y se clava en la pared detrás de él, rozando por poco su horrible rostro. Jin afirma con calma que la espada podría haberlo atravesado por completo si realmente hubiera tenido la intención de acabar con él. Con eso, imparte su primera lección del semestre. Nunca juzgues a alguien únicamente por su apariencia. Ryus observa en silencio, preguntándose si esa técnica siquiera podía considerarse un arte espiritual. El profesor Jin continúa con fluidez, explicando que a los inferiores se les etiqueta de esa manera porque se les considera débiles. Entonces, como si alguien claramente estuviera muy por encima de ellos, pregunta qué lo convertiría eso a él. Su aura alcanza su punto máximo mientras responde a su propia pregunta. Eso, declara, es lo que se llama un maestro. A continuación, imparte una segunda lección. Le pregunta al mismo chico si conoce los criterios necesarios para activar las artes espirituales. Como si fuera de dominio público, el estudiante responde que todo se reduce a una imaginación desbordante. Si visualizas algo con suficiente claridad, los espíritus lo llevarán a cabo. El profesor Jin coincide en que la imaginación es importante, pero añade que hay un elemento crucial que a todos les falta. Explica que los espíritus responden a diferentes longitudes de onda, y que son estas las que realmente desencadenan sus acciones. En total existen 8 longitudes de onda principales. Entre ellas, la ignición, la descarga, la curación y la congelación son las más conocidas. Sin embargo, también existen el control de la gravedad, el control de la luz, el control de la atmósfera y la manipulación espacial. Lord Gita casi se atraganta al verlo usar los 8 con tanta naturalidad. Con esa revelación, nuestro chico comienza formalmente su primera clase de verdad. Esa misma noche, reflexiona sobre por dónde empezar su investigación sobre los secretos de la academia. El campus está repleto de estudiantes en cada esquina. Tras la exposición en clase, él se convierte en el tema principal de conversación. Si quiere respuestas, necesita acceder a un lugar al que los estudiantes no tienen permitido entrar. En su camino, se cruza con Miria. Sin dudarlo, le pide sin rodeos que admita quién es en realidad. Él responde preguntando cómo podría ser algo distinto al supuesto inferior con el que todos lo etiquetan. Ella reconoce que eso tendría sentido, de no ser por su habilidad para dominar las 8 artes espirituales sin esfuerzo. Ni siquiera la mayoría de los semihumanos son capaces de eso. Nuestro hijo se encoge de hombros y le dice que no es tan complicado, comparándolo con cambiar las pestañas entre diferentes longitudes de onda. Por supuesto, sabe que en la práctica es más complejo de lo que parece. Él solicita que continúen esta conversación en un lugar privado. Una vez a solas, repite su pregunta sobre quién es él. Esta vez, afirma ser simplemente un ser humano que fue puesto en hibernación bajo la aldea de Kadama durante unos cuantos millones de años. Para complacerlo, le pregunta qué se supone que hacía antes de hibernar. Jin responde con sinceridad que sirvió como agente de las fuerzas especiales de su país. Aunque han pasado milenios, recuerda aquellos días con total claridad, como si hubieran ocurrido hace tan solo unos años. Intrigada, insiste, preguntando por qué alguien que luchó por su nación estaría sumido en un sueño criogénico. Se siente triste y admite que fracasó en su misión. Él creía firmemente que si se esforzaba lo suficiente, podría salvar a todos, pero al final fracasó y lo perdió todo. También confiesa que convertirse en profesor no fue algo casual. Necesita la influencia de la familia Altan. A continuación, le pregunta a dónde se dirigen. Pronto lo conduce a una habitación polvorienta y destartalada, explicándole que solía ser un almacén donde los profesores guardaban sus materiales didácticos. En uno de los estantes, una estatua de un búho llama inmediatamente su atención.
Él le pregunta cuál fue la verdadera razón por la que lo trajo aquí. Así pues, Miria admite que ha estado investigando el extraño espacio vacío situado justo al lado de este trastero. Es demasiado grande para estar simplemente sin usar, lo que la convence de que esconde algo importante. Sin perder un segundo, el profesor Jin extiende la mano con naturalidad y agarra la estatua del búho. Ella lo mira de reojo con confusión, preguntándose por qué está acariciando un viejo adorno polvoriento. En el instante en que la gira ligeramente, las estanterías se deslizan, revelando un pasaje oculto que conduce al interior. Él la felicita con calma por haber acertado respecto a la existencia de una habitación secreta. Miria se queda sin palabras, incapaz de comprender cómo resolvió el mecanismo tan rápidamente. Nuestro profesor explica con serenidad que se percató de que el búho era el único objeto limpio en una habitación sepultada bajo gruesas capas de polvo. Después de eso, le dice que se quede atrás mientras él entra solo a investigar la habitación sospechosa. Sorprendida, Miria afirma con firmeza que lo acompañará. Él le recuerda que podría haber un intruso peligroso dentro y que tal vez no pueda protegerla. La rubia deja claro que sus habilidades no deben subestimarse. Afirma con seguridad que está muy por encima de todos los demás en su clase y que solo su hermano posiblemente supere su habilidad. Al oír eso, decide creerle. Los dos descienden con cautela por la destartalada escalera, que se extiende mucho más allá de lo que esperaban. Miria aprecia en silencio lo conveniente que resulta poder controlar la luz sin esfuerzo en la oscuridad total. Jin bromea en voz alta diciendo que el lugar parece la mazmorra perfecta para que aparezcan monstruos en un juego de fantasía, dejando a la chica confundida por su referencia a los videojuegos. Intrigada de nuevo, vuelve a sacar a relucir su historia personal. Ella le pregunta si ya tiene algún sospechoso en mente, puesto que supuestamente su especialidad era la caza de amenazas. No pudo evitar sentirse divertido al ver la rapidez con la que ella aceptó su increíble historia. Como pequeña recompensa por su confianza, le revela que sospecha firmemente que Lord Rodman podría estar involucrado de alguna manera. Ella inmediatamente le pregunta por qué está tan seguro. El profesor Jin explica que, si bien el hombre parece carismático durante las clases, hay algo profundamente inquietante en él cuando está solo. En esos momentos de tranquilidad, ese tipo grasiento da la impresión de que definitivamente está tramando algo turbio. Explica que este tipo de comportamiento es común entre personas que son completamente diferentes de la imagen que proyectan al mundo. Además, le pareció bastante obvio que el hombre es demasiado observador para ser profesor. Miria admite que inicialmente sospechaba de Lord Gira, pero Jin descarta su teoría, señalando que alguien sin ningún control sobre sus emociones jamás podría orquestar algo verdaderamente siniestro. Para su sorpresa, él incluso llega a decir que el viejo chiflado y arrugado probablemente sea una buena persona en el fondo. Finalmente, los dos llegan al pie de la escalera, que da a un enorme vestíbulo lleno de polvo. Los ojos de Miria se abrieron de par en par, sorprendida, al ver el enorme laberinto oculto justo debajo del recinto de la academia. De repente, Jin se detiene porque está igual de atónito. Ni en sus sueños más descabellados se habría imaginado encontrar el laboratorio de Kagura escondido en un lugar como este. Cuando Jin mira las puertas protegidas por nanomáquinas que la gente de esta época simplemente llamaría, se convence de que este debe ser realmente el laboratorio de Kagura. Miria se pone nerviosa porque, a pesar de haber estado buscando durante mucho tiempo, nunca logró descubrir esa enorme puerta que había estado escondida debajo de la academia todo ese tiempo. Jin le explica que la gente común necesitaría una llave de acceso especial para abrir una puerta así. Recuerda cómo Akama heredó la llave en la aldea de Kodama, y cree que alguien en este lugar debe haber heredado una llave similar de la misma manera. Sin embargo, Jin ya sabe que él mismo tiene acceso total automáticamente, así que levanta la mano con calma. El sistema de cierre lo reconoce inmediatamente como la persona con el máximo nivel de autoridad y le abre la puerta rápidamente. Mientras las grandes puertas se abren lentamente, Jin se pregunta si quien intenta derrocar a los gobernantes de este país podría ser también alguien que tuviera acceso a este lugar. Mientras tanto, Miria permanece allí atónita, incapaz de comprender que algo así haya existido justo debajo de su academia todo este tiempo. Luego, ella le pregunta a Jin si realmente no necesitaba una llave, y Jin comenta con naturalidad que los humanos de la antigüedad son especiales en ese sentido. Miria finalmente empieza a creer que las palabras de Jin podrían ser ciertas y lo sigue sigilosamente adentrándose en el laboratorio oculto bajo tierra. En el interior, descubren a varios corruptores encerrados en grandes jaulas de metal y, extrañamente, todos ellos permanecen completamente tranquilos sin mostrar ningún signo de descontrol.
Jin recuerda a los corruptores que los bandidos habían encerrado anteriormente, y recuerda cómo también permanecieron inusualmente callados hasta el momento en que finalmente fueron liberados. Sin embargo, lo que más le preocupa es cómo alguien pudo transportar corruptores tan enormes hasta un lugar como este sin ser detectado. Miria admite que, después de todo, las sospechas de su hermano sobre esta academia podrían haber sido ciertas. Sugiere que permanezcan ocultos allí en silencio y esperen para poder tender una emboscada a quien sea el responsable, ya que los culpables seguramente regresarán a este lugar tarde o temprano. Sin embargo, Jin le dice que, en lugar de quedar separados esperando, deberían sellar rápidamente la academia y ocuparse primero de esos corruptores. Miria argumenta que no pueden permitir que el cerebro detrás de este plan escape, pero Jin explica que proteger a los estudiantes debe ser lo primero, porque si estos corruptores comienzan a causar estragos, pondrán en riesgo la vida de todos en la academia. Cuando él menciona que su hermano probablemente tomaría la misma decisión, la chica finalmente acepta su planteamiento. Jin añade entonces que tiene un mal presentimiento sobre todo esto, y que siempre que tiene ese presentimiento, sus instintos suelen resultar ser correctos. Dice que él mismo investigará un poco más el laboratorio y le pide que vuelva arriba y traiga a su hermano para que se pueda imponer un toque de queda en la academia y proteger a los estudiantes. Tras enviarla de vuelta a la superficie, Jin se adentra más en las instalaciones subterráneas con la esperanza de descubrir alguna pista útil. Mientras tanto, en apariencia, la rata flaca está siendo objeto de burlas por haber perdido contra el nuevo tutor. Aún así, sigue considerando a Jin una especie inferior y lo culpa de haber arruinado su reputación. El director se acerca entonces a Lord Gira y le dice a la rata flaca que deje de hacer movimientos extraños porque los alumnos están empezando a sentirse incómodos. El director la humilla públicamente antes de preguntarle por Lord Rodman, que lleva desaparecido desde esa mañana. La directora se siente abrumada, pero la ausencia del hombre gordo solo aumenta su preocupación. En ese preciso instante, observa una nube oscura formándose sobre la academia y se pregunta qué acaba de suceder. Mientras tanto, Miria corre hacia la superficie, pero al salir por la puerta, se encuentra cara a cara con Lord Rodman, el hombre gordo que había estado desaparecido desde la mañana, ahora con una expresión puramente malvada que muestra claramente que trama algo malo. De vuelta en el laboratorio, Jin examina unos extraños portales rojizos que parecen palpitar como si estuvieran vivos. Se pregunta si esa cosa está realmente viva y si Kagura fue quien la creó. Jin encuentra el cubo con el mensaje que Kagura dejó atrás, junto con el inyector de nanomáquinas. El antiguo ser humano espera que el cubo contenga pistas que le ayuden a comprender y resolver la situación actual. Activa rápidamente el cubo y aparece un holograma de Kagura, que sostiene un café con aire despreocupado. Kagura ya esperaba que Jin llegara a estas instalaciones antes que nadie, puesto que este laboratorio es el más cercano al lugar donde despertaría. El doctor explica que en ese laboratorio estaba desarrollando un dispositivo que los humanos jamás habían logrado crear ni siquiera hace cientos de millones de años, y que una pequeña porción de la energía del dispositivo se ha sellado dentro del inyector para que Jin la utilice. Se felicita a sí mismo por este logro antes de revelar finalmente que el alucinante dispositivo al que se refiere es en realidad un aparato de teletransportación. Jamás imaginó que Kagura sería capaz de construir algo de esta magnitud, pero ahora todo empieza a encajar. Argus mencionó que, de la nada, aparecieron invasores por toda la ciudad. Las alarmas empiezan a sonar en su cabeza porque quienquiera que sea el dueño de este dispositivo probablemente esté detrás de todo, especialmente con un zoológico entero de monstruos encerrados aquí abajo. Entonces se da cuenta de que hay algo raro en el mensaje grabado del científico loco. El dispositivo de teletransportación original era de color azul puro. Si eso es cierto, ¿qué demonios es ese aparato rojo que tiene delante ahora mismo? Justo cuando el reloj cercano da las 12, el dispositivo se activa con un zumbido violento. Jin se recompone, preparándose para cualquier pesadilla que esté a punto de surgir de él. En cambio, todos los invasores que se encuentran dentro de las jaulas se desvanecen instantáneamente en el aire. En la superficie, Argus y los caballeros sagrados presencian cómo su peor pesadilla se desarrolla en tiempo real. Cientos de invasores caen del cielo sobre la capital real, con un aspecto como si acabaran de aterrizar en una partida de batalla campal. De vuelta bajo tierra, el hombre gordo y grasiento se vuelve hacia Miria con la sonrisa más espeluznante que uno pueda imaginar. Él le pregunta burlonamente por qué parece tan tensa e impaciente. Miria le dice fríamente al cerdo responsable de todo esto que se aparte a menos que esté buscando pelea. Sinceramente sorprendido, Lord Rodman admite que sospechaba que ella lo había estado investigando desde hacía bastante tiempo.
Por desgracia para ella, se dio cuenta demasiado tarde. Cuando Miria exige saber qué significa eso, él declara con calma que ha llegado el día del juicio final. La patata calva suspira, revelando que originalmente planeaba posponer este evento, pero las dos ratas que husmeaban en su laboratorio lo obligaron a hacerlo. Más concretamente, se dio cuenta de que la verdadera amenaza para su gran plan era Jin. Todos sus instintos le advertían que el nuevo instructor se convertiría en el mayor dolor de cabeza imaginable, igual que el hermano de Miria. Sin necesidad de confirmación, ya sabe que Jin fue quien descubrió el pasadizo secreto. Tras considerar que ya ha perdido suficiente tiempo hablando, concluye que lo mejor es eliminar a todos los testigos aquí mismo. Miria casi se ríe ante la idea de que él crea que puede derrotarla. Una sonrisa inquietantemente demoníaca se dibuja en el rostro de Ruthman mientras alardea del poder inimaginable que ha acumulado. Lo que no se da cuenta es de que una chica se acerca sigilosamente por detrás con una olla más grande que su propia cabeza. Miria suda nerviosamente, debatiéndose entre el miedo por la niña y la duda de si este plan ridículo realmente tendrá éxito. Sin dudarlo, Akama golpea con todas sus fuerzas la cabeza repleta de grasa de aquel gordo bastardo. Miria la mira con asombro y quiere saber cómo ha dado con ese lugar. Akama explica apresuradamente que vino a buscar a Jin. Afuera reina el caos absoluto, y será imposible salvar a todos sin que cada uno pueda hacerlo. En el camino, se encontró con otro estudiante nuevo, Kudo. La chica mencionó que su profesor había entrado en el almacén hacía poco. La chica nueva se siente un poco culpable por haber dejado inconsciente a un profesor, pero Akama insiste en que el cretino se lo merecía. Además, como nunca les veía la cara por detrás, podrían fácilmente culpar a la princesa rubia si las cosas salían mal. En ese momento, Jin finalmente llega a lo alto de la escalera. Detrás de él, pregunta qué ha pasado, solo para ver un cerdo flácido en el suelo como un bolo caído. Akama lo saca rápidamente de su trance y le informa que la ciudad exterior se ha sumido en el caos total. No le sorprende en absoluto, porque ya sabe que solo hay un destino al que podrían haber enviado a los invasores del laboratorio. Miria palidece al darse cuenta de lo que sucede, y los tres salen corriendo sin perder un segundo más. Criaturas infestadas siembran el caos por toda la ciudad, y casi la mitad de ella yace en ruinas. Los ciudadanos, aterrorizados, se dispersan en todas direcciones mientras se desata el caos. Entre todas las criaturas invasoras, un monstruo que se parece a un Vilgax gigantesco destaca como el más fuerte con diferencia. Ver su amado hogar reducido a este estado deja a Miria completamente sin palabras. Mientras tanto, Jin siente de nuevo como el peso del fracaso le oprime el pecho, pensando que debería haber destruido el dispositivo cuando tuvo la oportunidad. Akama lo devuelve de nuevo a la realidad. Señala al enorme monstruo con tentáculos, que está cargando un ataque devastador dirigido directamente al Palacio Real. Decidido a enmendar su error, Jin usa la inyección que Kagura le dejó. Tras usarlo, obtiene una versión atenuada de la teletransportación. El científico loco había explicado que las nanomáquinas solo almacenan la energía suficiente para activarse una vez cada 24 horas. Además, se supone que su alcance está limitado a una corta distancia dentro del campo de visión del usuario. Sin embargo, esas restricciones se aplican a los usuarios comunes, y Jin es cualquier cosa menos común. Alguien de su calibre puede prácticamente teletransportarse hasta donde sus ojos son capaces de ver. Sin dudarlo ni un segundo, desaparece y reaparece justo en la trayectoria del potente rayo láser, antes de que éste pueda impactar en el Palacio Real.